La Ciudad de México cuenta con 3 nuevas diócesis católicas. La nueva estructura podrá frenar la vertical caída de fieles en la ciudad. Estamos ante una renovación en tiempos de Francisco, porque hay sectores que se oponen directamente a esta operación. Los cambios en la arquidiócesis aquí, en sacro y profano. El Papa Francisco ha creado nuevas diócesis en alcaldías de la Ciudad de México, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Nombró como primer obispo de Azcapotzalco a Adolfo Miguel Castaño Fonseca, a Jesús Antonio Lerma Nolasco en Iztapalapa y a Andrés Vargas Peña en Xochimilco, actuales obispos auxiliares de la Arquidiócesis de México. Desde mediados de 2018, la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, inició el proceso para crear 3 nuevas diócesis en la capital del país, con la intención de ofrecer una atención más cercana y eficaz a los fieles. Esta propuesta fue aprobada en noviembre de 2018 por el Pleno de los Obispos Mexicanos. En un mensaje, el cardenal Carlos Aguiar Retes expresó su alegría por la decisión del Papa Francisco para que la Iglesia esté más cerca de los feligreses. Con gran alegría, este sábado he recibido la noticia, y ustedes también, de la creación de 3 nuevas diócesis en nuestra Arquidiócesis de México. Es la alegría porque es una manera en que el Papa les dice a la comunidad cristiana de estas alcaldías, de cada una de las diócesis, que quiere que crezcan, que se les ve sus raíces, su identidad de pueblos originarios, sus tradiciones que se han mantenido, Xochimilco con el Miñopa, Iztapalapa con la Pasión, Azcapotzalco con sus propias peregrinaciones en torno a lo que va a ser su catedral, tradiciones que se mantienen y que le dan vida a la vida de la Iglesia. Con las 3 nuevas diócesis aprobadas por el Papa Francisco, en México existen 72 diócesis, más 19 arquidiócesis y 5 prelaturas territoriales. En total, casi 100 circunscripciones de la Iglesia Católica. Buenas noches, un placer tenerle aquí en Sacro y Profano. Como vimos en la cápsula, el Papa Francisco aprobó crear nuevas diócesis en la capital de México, una capital que es la gran urbe metropolitana del país, diversa, pluricultural, plurireligiosa. Así es que vamos a analizar qué implican estos cambios. Yo agradezco mucho la presencia del Padre Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Y una persona muy cercana al cardenal Carlos Aguiar Retes, ayúdanos a entender qué representan estos cambios y esta creación de estas nuevas diócesis en México. Buenas noches, Bernardo, para ti, también para todos los televidentes. Creo que esto no es algo nuevo de ahora, sino que si hacemos un poco de historia, como hemos escuchado también en diferentes foros, en diferentes medios, ya desde la época del cardenal Ernesto Corripio Ahumada se venía hablando de la creación de diferentes diócesis con un objetivo muy claro, de atender, en ese momento estamos hablando ya de pues varias décadas, de atender las necesidades de la gente en unos cambios vertiginosos que se venían dando. Llegó el cardenal Norberto por las razones que él consideró y las opiniones que escuchó, decidió no continuar con ese proceso y sin embargo lo que hizo fue en las 8 zonas pastorales o vicarías asignarle a cada una un obispo auxiliar que prácticamente llegaron a funcionar como una pequeña diócesis o mini diócesis, dado que cada obispo tenía sus funciones
de nombramientos, incluso más bien de nombramientos de cambios de sacerdotes. También tenía el ámbito, el aparato administrativo, secretarias, vicario, provicario, etcétera. Y pues esto en su momento pues también tuvo sus aciertos, sus ventajas, pero hoy yo creo que ya no respondía a esta estructura a las necesidades, a los retos, a los contextos que tenemos, que estamos viviendo hoy, los cambios tan acelerados. Y con la llegada del cardenal Aguiar, él siempre lo había expresado que desde que llegó, que era urgente y necesario crear por lo menos 3 diócesis con las características que se han mencionado, tomando en cuenta sobre todo lo cultural y sobre todo una atención más explícita a esas expresiones culturales de cada pueblo, de los pueblos originarios como es Xochimilco, como es también Iztapalapa e incluso Azcapotzalco, que tiene pues un poco más todos son urbanos, pero más cercano a Azcapotzalco a lo que es la gran ciudad. Pero es más que necesario que el pastor, el obispo, esté cerca tanto de sus sacerdotes como de la misma gente, que pueda visitar, que pueda hacer las visitas pastorales y pues no únicamente una cada 3 años, sino que cada año pueda hacer casi una visita pastoral a sus párrocos, a los feligreses y escuchar también de primera mano las necesidades de la grey que se le ha encomendado. Yo creo que eso es lo fundamental. Ahora, déjeme decirle, esto viene desde el Concilio Vaticano II, es una operación que también se ha dado en las grandes urbes del mundo. Estoy pensando Madrid, estoy pensando Sao Paulo, que es una ciudad numerosa, Nueva York también se da, es decir, Lima, es decir, es natural frente al crecimiento urbano, frente a la complejidad de una ciudad que es grande y es compleja, por lo tanto, entonces, también responder. Pero me llamó la atención cuando se presenta el proyecto. Se presenta el proyecto y dice, hay que crecer primero. 2, respetar la identidad de los pueblos originarios, ¿no? Y una cercanía pastoral del obispo que esté más cerca. Pero no se ve la complejidad que está ahí. Iztapalapa, con toda la violencia que existe, falta de agua, inseguridad, etcétera. Y cada una tiene, o el tema del sur, de Xochimilco, no solamente es, digamos, esta hermosa identidad, sino también hay un conjunto de problemas. Es decir, no solamente es cercanía, sino es responder a las necesidades reales que se tienen ahí adentro. Yo estoy seguro que sí, porque hay algo interesante en todo el conjunto de la arquidiócesis. A un sacerdote de la arquidiócesis, alguien que venía de fuera y le preguntaba que de dónde eres tú, de qué, nunca decía de la arquidiócesis de México. Decía, yo soy de la 6ª, de la 2ª, de la 5ª, de la 1ª, de la 4ª. Y creo que a nivel de presbiterio es muy importante la identidad. Si no hay identidad, pues todo queda difuminado, todo queda diluido. Y en la gran urbe, como es la arquidiócesis de México, con 10 millones o unos que más o menos, entre religiosos y diocesanos, 2,000 sacerdotes, ¿qué identidad puede haber? Es muy difícil. Sí, no, yo creo que la primera es la identidad. Es algo fundamental que si no hay identidad sacerdotal en torno a su obispo, se diluye. Vamos a retomar este tema. Yo le recuerdo que estamos analizando la creación de nuevas estructuras diocesanas en la Ciudad de México. Está con nosotros el padre Manuel Corral y usted está en Sacro y Profano. Regresamos. En la Ciudad de México, la Iglesia Católica ha determinado construir nuevas diócesis para responder a la complejidad de una enorme ciudad como es la Ciudad de México.
son proyectos que vienen desde el Concilio Vaticano II. Hubo un sínodo del cardenal Corripio Ahumada en los años 90, 92, donde plantea esta hipótesis, y el cardenal lo frena o lo congela, o por las razones que sean, y genera una estructura, podríamos decir, centralizada y con circunscripciones, pero fundamentalmente había una centralización. Y esto no funcionó, padre. Es decir, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Los censos del 2000, los censos del 2010 nos muestran una caída precipitada de fieles, al doble del promedio de la caída a nivel nacional. Y ahora lo que estamos viendo es que hay sectores internamente que se oponen a estos cambios, que creen que no va a responder y que no es una buena salida cuando ha sido aprobado por el Papa, ha sido aprobado por los obispos mexicanos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, todo cambio genera inseguridad, genera miedo en diferentes ámbitos. Y sobre todo, yo creo que un cambio como este, pues también al desmembrarse, podemos utilizar la palabra, algunas estructuras, pues también había ciertos privilegios que hay que entender, que tenían algunos. Entonces, hoy ya no es el tiempo de privilegios, hoy es el tiempo del servicio. No es el tiempo, lo hace ver el Papa, no es el tiempo de títulos, es estar con la gente, apoyar y ver sus necesidades, pero no únicamente a la gente que tenemos a nuestro alrededor, que siempre la tendremos ahí, sino ir a la gente más necesitada, como dice el Papa, a los pobres, a los desamparados, a los grupos minoritarios, tan criticado incluso pues a otros grupos marginados en la misma sociedad. A ver, explíquenos un concepto que ha estado circulando. Unos hablan de la creación de nuevas diócesis, otro, la división de la arquidiócesis, y otro, lo que usted mencionó, desmembramiento de la arquidiócesis. ¿Cómo entendernos, digamos, semánticamente para entender la orientación del cambio? Yo creo que pues, ningún lenguaje es neutral, es cierto, ¿no? Porque todo tiene un enfoque, pero no podemos hablar de división, no podemos hablar de desmembramiento de esto, sino claramente se viene diciendo que es una creación nueva. Yo creo que esto pasa, si lo podemos comparar así, a la comparación muy lejana y siempre son odiosas, como en una familia. Una familia que pues está el patriarca y en torno están los hijos, vienen los nietos se casan. Entonces, si no hay la creación de nuevas familias, pues esa familia en un momento llega a acabarse. Y creo que hay que dejarle también que cada hijo en esa familia pues forme su camino, forme su propia familia. Pero siempre seguirán siendo la misma familia. La familia es la iglesia. Yeah. Ahora, padre, una cuestión acá importantísima. Usted señaló, bueno, hay resistencias a estos cambios, ciertos privilegios que se han desmoronado y sobre todo también un cambio de manera de gobierno en la vida de la iglesia. ¿Cómo responder? Y por otra parte, algo muy importante es que la pasada administración, por así decirlo, no dio los frutos que se esperaban, es decir, hay una caída de fieles, ¿no? Y porque principalmente el cardenal se caracterizó, el cardenal Norberto Rivera, por el cardenal no a los cambios, no a las nuevas parejas, no a temas como la cuestión de nuevas sexualidades, el reconocimiento que está en una sociedad moderna, pujante, dinámica, cosmopolita. A veces la iglesia tenía un halo provinciano frente a los grandes cambios de una ciudad metropolitana. ¿El cardenal Aguiar va a seguiría con esta característica del no? No, ahora sí que no va a ser, no. Lo hemos visto desde el primer momento y donde él ha estado, que el cardenal Aguiar es un hombre primero de diálogo, de escucha. Y él, cuando toma una decisión, pues escucha primero a diferentes partes, a los diferentes grupos, y para ver la sensibilidad, ver cuáles son sus necesidades. No lo ve
las decisiones que toma no lo ve únicamente desde el ámbito doctrinal, como se pudo ver en algún otro tiempo, sino que lo está viendo desde la realidad. Es una realidad cambiante. Es cierto que el número de católicos ha venido cayendo, pero creo que no es únicamente por el no, sino que es también todos unos factores que a nivel de mentalidad, del secularismo, de la desacralización. Esto está influido también en esa caída, y que antes el número de católicos se decía en una familia, todos católicos, cuando la verdad que no. Entonces creo que en los últimos censos se ha venido dando ya esto, especificar quién sí, quién no, y sobre todo lo que ha crecido es aquellos que no tienen un credo, que no tienen religión. Pero veamos a los jóvenes, padre. Los jóvenes realmente son los más alejados del mundo religioso, del lenguaje, de la atmósfera, digamos, de fe. Están en contacto a través de Internet con diferentes actores a nivel mundial, y llega el padrecito y les da un discurso moralista muy piadoso, pero muy alejado de su práctica. Es que yo creo que ha sido algo también muy característico, que en la iglesia nos hemos enfocado mucho más a la doctrina que a la vida, que Jesús fue un hombre humano también, fue divino, fue humano, y la humanidad de Jesús como que no la hemos sabido transmitir como Él la quiso transmitir en ese momento, y hoy nos hemos quedado muchas veces enfatizando lo doctrinal, como dice, lo moral, lo ideológico, religioso, si podemos utilizar esa palabra, y no nos hemos quedado en la vida que traen estos jóvenes, acercándonos a ellos, y sobre todo la vida que es el Evangelio, es vida. Es un caminar, es un proceso, es un estilo de vida. Y no hemos acercado el Evangelio, hemos acercado más la doctrina que el Evangelio. Y ese es el gran drama que estamos viviendo hoy, y la separación de tantos jóvenes y de tantas gentes que no le dice nada hoy la doctrina en sus ambientes. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos conversando con el padre Manuel sobre el tema de esta creación de nuevas diócesis, cuya intencionalidad es un acercamiento mayor con una ciudadanía diversa, plural culturalmente, pero también plural en términos religiosos, hoy más que nunca. Vamos a una pausa y le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos en Sacro y Profano. Estamos analizando la creación de 3 nuevas diócesis en la Ciudad de México y todo lo que está aparejado: renovación, resistencias, nuevas actitudes pastorales, la complejidad de una ciudad cosmopolita y sobre todo pues la caída de fieles, que indudablemente, entre otros factores, está precisamente una estructura un tanto alejada de la problemática cotidiana de la gente. Bueno, 10 millones no es cualquier cosa. No, es una cuestión importante. Para ir terminando, uno de los grandes temas es el tema de la mujer, que es mayoritariamente en la Ciudad de México, y no solamente mayoritaria, padre. Cada vez la mujer tiene más peso social, político, y reclama más sus derechos en términos reproductivos. Y ahí ve en la Iglesia ciertamente tensiones importantes, tensiones dogmáticas incluso. Es un tema muy apasionante, ¿verdad? Y complejísimo. Y complejo, y pues en unos minutos es difícil. Pero creo que el camino, primero del diálogo, tiene que haber diálogo, un diálogo abierto, sincero, sin estridencias de un lado ni del otro, sin condenar, sin absolver, digamos, en esos términos, si quieres. Y creo que lo fundamental es hablar, escuchar, formarse. Las mujeres se quejan de que han sido criminalizadas y que la Iglesia ha sido un actor importante en esto. Sí, y yo... en términos del aborto. En términos del aborto, si estamos hablando del término del aborto, es cierto. Es decir, a muchas mujeres que se les ha criminalizado cuando se han visto en esa necesidad o por gusto de deshacerse del producto que engendraron. Pero creo que hoy tenemos que entender que, en primer lugar,
a la mujer no se le puede criminalizar, porque hay que entender y ver todos los factores que pues, la llevaron a hacer ese acto que ni siquiera yo creo que ella quería. No es decir que yo esté hablando a favor del aborto, no. Es decir, tenemos que dialogar y trabajar mucho en ese tema también con las autoridades. No es asunto de criminalizar, sino darle opciones a las mujeres cuando una mujer toma una decisión de este tipo, que es una decisión muy grave, muy grande para ella, porque conocemos que tienen 80 años y que van a la iglesia y se han confesado 25 veces y están siempre con una carga psicológica, moral fuertísima. Y yo creo que eso no es justo, porque no es vida llevar una situación así. Entonces, primero, ¿qué opciones se le dan a la mujer cuando se ve en una necesidad? Eso ni las políticas públicas lo tienen, ni tampoco la misma iglesia ha ahondado en este tema. Yo lo considero que es un gran paso, dialogar, escuchar más que condenar, porque hasta ahora, por lo menos en lo que pasó anteriormente, eran condenas muy duras. Yo recuerdo que la gran revolución feminista que planteó el cardenal Rivera para la mujer era que regresara a su casa, que regresara a cuidar a los hijos, cuando evidentemente el rol de la mujer hoy por hoy es totalmente diferente. Vamos a una última pregunta. Y la última pregunta, padre, es que el Papa Francisco ha puesto la vara muy alta en todo esto. Le dice, primero, con todos los líos que se traen y tal, pelense como hombres. Hombres de Dios, por supuesto, bueno, sí. ¿no? De frente. Y si se dan con todo, después rezan juntos y se perdonan. Sí. 2, no una iglesia autorreferencial. Lo dijo en catedral. Una iglesia pastoral que esté de corazón abierta a la gente. Una iglesia que no sea clericalista, es decir, que no absolutice ese mundo, esa cápsula religiosa, a veces religiosa, cápsula en el tiempo muchas veces. Y otra que esté echada para adelante, una iglesia abierta de encuentro con el otro hacia afuera, una iglesia hacia adelante. Que ahí viene lo del tema de los grupos marginados, los pobres. La pobreza, la injusticia. Es tan necesario. Frente a estas divisiones, ¿usted cree que estas nuevas diócesis, incluida la nueva arquidiócesis de México, van a responder a esta vara altísima que del Papa? Yo creo que está en el camino, no te digo que en este momento esté a 70, 80, 50, no, pero el cardenal Carlos Aguiar está en ese camino, está en el camino de lo que el Papa viene pues trazando en esta línea de acercamiento a los más necesitados, de estar con los grupos más marginados también, y entre ellos, pues te digo, está la mujer también. Yo creo que a la mujer hay que darle un papel más activo dentro de la iglesia y en los procesos, porque la iglesia pues es milenaria y tampoco los cambios pueden ser así o han sido drásticos, ¿no? Tienen que ir esos cambios, se van dando en un proceso también acompañando a estos grupos. Yo creo que ahí está la clave. El cardenal está en esta línea. El cardenal, con toda la estructura que ha hecho de las vicarías, de los nuevos vicarios de pastoral, criticados también porque pues están ahora sí echados adelante en el ámbito de responder, criticados por grupos más cerrados que quieren mantener aquellas estructuras y quieren una iglesia cerrada, pero que con estas nuevas gente jóvenes en las vicarías puede también pues ir dando estos pasos que el Papa ha pedido. Pues ojalá sus palabras son esperanzadoras, sobre todo en una ciudad tan importante como es la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Saludos al cardenal pues Carlos ahora está en el Aguiar-Retes. sínodo. Está ya en Roma. Está en Roma para comenzar el sínodo panamazónico, que será también muy interesante. Bueno, pues hasta Roma un saludo. Bueno, como hemos visto, las pastorales en las grandes urbes metropolitanas, pues es un tema muy complejo. Hay una gran diversidad. Y muchas veces frente a estas grandes pluralidades y estructuras culturales, las estructuras de la iglesia a veces están alejadas de estas realidades. En especial los jóvenes, que muchas veces no enchufan con estos viejos discursos, muchas veces moralizantes, gastados, que utilizan pastores, o negaciones o prohibiciones. Así es que estaremos muy atentos a estos grandes cambios, grandes reacomodos que no solamente se dan en la Ciudad de México, sino también tienen impacto en la Iglesia Católica
a nivel de este país. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia, su atención y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.